enferma. ¿Ok? Generalmente hablamos muchos acerca de estos milagros. Podríamos decir también de la sanidad de los leprosos. Ay, mira, eso se me olvidó. Sí. Era para que me oyera mejor. La sanidad de los leprosos, ¿verdad que sí? La sanidad del siervo del centurión romano. Pero vieran que hay un milagro del cual se habla muy poco, muy poco. Ese milagro vamos a hablar el día de hoy. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Es un milagro, le vuelvo a repetir, del cual se habla muy poco. Y dice así la palabra del Señor. Después de estos 2 días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. ¿Cómo estaba ese niño? A punto de morir. Jesús le responde: ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a tu casa, que tu hijo vive, dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Muy probablemente en la traducción que usted tenga diga la hora séptima. La hora séptima es la 1 de la tarde. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que él y toda su casa creyeron. Él y toda su casa creyeron. Esta fue la segunda señal milagrosa que Jesús hizo después de que volvió de Judea de Galilea. Este milagro o señal, algunos lo confunden con el milagro que hace el Señor al siervo del centurión romano. Y aunque hay algunas similitudes, muy pocas, la diferencia es obvia. Este hombre no tenía la fe de aquel centurión romano, que sabía que con solo decir la palabra, su siervo iba a ser sano. Esta historia se relata únicamente en el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan es conocido como el Evangelio de los signos. ¿Por qué así? Porque prácticamente todas las historias en el Evangelio de Juan tienen otra historia. Por eso es que este Evangelio es muy profundo. Pero vamos a ir escudriñando este milagro, esta señal, versículo por versículo. Y volvamos por favor al versículo 43 y 44. Dice: después de estos días, Jesús salió de allí rumbo a Galilea. Pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Y de aquí cogemos
el dicho tan conocido de que no hay profeta en su tierra. Bueno, Jesús estaba en Samaria y se va de ahí a Galilea, a Caná de Galilea, y hace dos señales. ¿Qué es una señal? Porque eso es lo que tenemos que tener muy claro. La señal es una evidencia absoluta de que el mensaje de Dios es verdadero. Y son eventos que Dios usa para dirigir y para guiar a su pueblo a la salvación. Toda señal nos habla de salvación. Es diferente a un milagro. ¿Qué son los milagros? Son eventos extraordinarios, sobrenaturales, en donde Dios muestra su poder, pero su gran amor hacia nosotros. Los milagros los recibimos porque Dios nos ama. Amén. Y este milagro es considerado una señal. Y se nos dice que en Caná de Galilea Él hace dos señales. La primera señal que hace Jesús en esta región, lo hace en una fiesta, en una boda. Porque Jesús no era un hombre aburrido. Es más, dice la palabra de Él en un salmo que el Señor le dio más gozo que a cualquiera. Lo que pasa es que la religión nos ha hecho conocer a un Cristo de Semana Santa, a un Cristo triste, a un Cristo que no se reía, pero la palabra también nos dice que los niños buscaban a Jesús y muy probablemente lo buscaban por ese doble gozo que había en Él. Entonces, esta primer señal la hace en una boda, ahí en Caná de Galilea. Y sabemos que la señal fue que convirtió el agua en vino. Y esta señal la hace para que sus discípulos creyeran en Él. La segunda señal la hace en un escenario totalmente diferente. Y lo vemos aquí. La segunda señal nos habla a nosotros de una tragedia. Un niño, un joven, estaba próximo a morir. Pero ahí también Jesús se manifiesta. Es que ya sea en el gozo de una fiesta o en el dolor de una tragedia, Jesús sigue siendo real. Amén, sigue siendo real. Y podemos ver su manifestación en el gozo, pero podemos verlo manifestado también y presente en medio del dolor. El versículo 44 nos habla, más que todo pareciera esto un regaño. No hay profeta en su tierra. Se va allí, se va a Galilea, porque en Jerusalén no es bien recibido. Y es que Jesús no se va a manifestar donde no sea honrado y celebrado. Él no se va a manifestar donde no haya fe. Amén. Jesús es un caballero. Jesús es un caballero, dice la palabra en Apocalipsis, que está a la puerta y llama. Amén. Él no irrumpe. Es que, ¿cómo nos cuesta, entendiendo lo que Jesús está diciendo en esta frase, cómo nos cuesta muchas veces aceptar que personas que hemos conocido, personas tal vez que se han criado con nosotros, lleguen a ser más que nosotros, porque generalmente tenemos cierta tendencia innata a admirar más lo que viene de afuera y a deshonrar lo de la casa. Lo de la casa. Yo anuncio aquí que viene un pastor conocido y esto. Ahora se admira y se honran los predicadores en Facebook.
pastores que no tienen iglesias para pastorear, profetas que no dan cuenta a nadie. Se honra lo que se ve en Facebook, y créame que lo que se ve en Facebook generalmente nunca es tan real como lo que se ve. Amén. Y viene el predicador o la predicadora de moda, y a nadie le duele pagar cualquier cantidad, tomar un bus, tener que hacer fila, pero los de la casa no lo apoyan. Lo de la casa tenemos que estar 3 y 4 meses antes haciendo propaganda y haciendo propaganda. ¿Por qué? Porque se honra lo de afuera y no lo de la casa. Contacte a ese predicador de Facebook a ver si le va a poner atención. 3, 4 horas de consejería. Contacte a ese predicador en Facebook, que no es el que se ha parado en la brecha por usted, no es el que ha orado por usted, no es el que ha ayunado por usted. Pero es una tendencia que nosotros tenemos. ¿Y sabe qué? Eso le pasaba a Jesús. Los fariseos, los grandes estudiosos de la ley, no podían entender cómo del hijo de un carpintero salía tanta humildad, tanta sabiduría. ¿Y saben qué? Eso los avergonzaba. Y cuando usted tiene algo que alguien no tiene, el arma que se utiliza es la crítica. El arma que se utiliza es que te van a tratar de ridiculizar. Quisieron minimizar a Jesús llamándole el hijo del carpintero. Pero ¿sabe qué? En lugar de humillarlo, eso lo hacía más grande. Amén. La enseñanza de este versículo es: no menospreciemos lo que hay en casa. Y esto tiene que ver con todo. Tiene que ver con el esposo, tiene que ver con la esposa, tiene que ver con los padres, tiene que ver con los hijos, tiene que ver con nuestra provincia. Amemos lo que es de casa. Amén. Honremos nuestra casa primero. Hablo de casa, no solamente hablo de iglesia, hablo de familia también. Amén. Porque esto se da en todos los ámbitos. Versículo 45. Versículo 45 dice: cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado allí también. Llega a Galilea. Aquí es bien recibido por los galileos, porque los galileos sentían admiración por Jesús, pero admiraban las señales que él hacía. Vámonos a Juan 2:23. Dice así: mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Estaban impresionados por los milagros, pero en realidad no entendían ni aceptaban lo que era Jesús, la esencia de Jesús. Y por esto mismo, porque no habían todavía recibido revelación de su esencia, es que muchos de esos que lo admiraban lo rechazaron y lo dejaron solo. Vámonos a Juan 6:66. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Y saben por qué? Porque queremos los beneficios, pero no queremos las responsabilidades. Cuando empezaron a oír la palabra que Jesús decía, cuando empezaron a oír que tenemos que caminar la milla extra, que tenemos que amar a quien no nos ama,
que tenemos que perdonar. Dijeron ellos, dura palabra es esta. Y muchos de sus discípulos lo abandonaron, porque seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo es de valientes. Ahora le pregunto, ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué significa Jesús en su vida? ¿Será Jesús aquel que yo le puedo pedir? ¿Será Jesús el bombero que yo necesito para que venga a apagar el incendio o el fuego de una crisis? ¿Será que Dios es para mí solamente aquel al cual yo busco cuando lo necesito? Porque para muchos y para muchas eso es lo que es Dios nada más. Es alguien que me puede proveer. Para los galileos y para otros, Jesús nada más era un hombre que hacía milagros. Jesús fue un hombre que sanó. Jesús fue un hombre que hizo señales. Pero no era su Dios. No era su Dios. Por supuesto que es impresionante ver todo lo que hace el Señor. Estamos en un tiempo de milagros. Los milagros siguen sucediendo, siguen pasando. Yo me doy cuenta de ellos. La gente a veces no testifica, le está robando a otros su milagro, porque cuando usted testifica, ese milagro se reproduce. Amén. Y es impresionante ver cómo Dios sana cánceres. Es impresionante ver cómo Él crea un órgano que no estaba. Es impresionante cuando Él le provee a usted de una manera sobrenatural. Cuando Él le apaga la cocina de gas a alguien que puso los frijoles y que se le olvidó que los tenía puestos porque se fue para un partido. Amén. Pero mi fe no puede estar sustentada en solamente los milagros. Amén. Yo creo, aunque no vea. Amén. Mi fe está sustentada en que Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Amén. ¿Usted quiere ver milagros? Es que yo te veo a vos, Rutica, y vos sos un milagro. Sos un milagro. Yo te veo a vos, Catalina, y sos un milagro. Yo te veo a vos y sos un milagro. No sos ni la cuarta parte de aquella mujer que llegó al encuentro, que no sonreía. Hoy te veo sonreír. Yo no necesito ver más milagros. Aquí hay un milagro. Amén. Yo te veo y yo veo un milagro. ¿Para qué quiero ver más? No necesito más evidencia de que Dios es real cuando yo los veo a cada uno de ustedes. Amén. Porque nosotros somos el milagro más grande. Amén. Y el milagro más grande es el milagro de la salvación. El milagro más grande es cuando Jesús entra en el corazón de un hombre y de una mujer y lo cambia por completo. Amén. Así que yo no dependo de que Dios haga más, porque ya Él lo hizo. Con milagros de sanidades o sin milagros de sanidades, yo creo en Él. Con milagros de provisión sobrenatural, yo creo en Él. Con prodigios, yo creo, o sin prodigios, yo creo en Él. Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos la evidencia de un gran milagro. Amén. Usted es un milagro. Dígale a la persona que tiene la par: soy un milagro.
versículos 46 y 47. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y lo menciona Juan como para que no se nos olvide. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. En otras versiones dice un oficial del rey. Versículo 47, cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Un funcionario, un oficial del rey, la palabra basilicus, que significa funcionario del monarca, del que no se dice su nombre. Se dice aquí que era funcionario del rey, del monarca. Por lo tanto, era un hombre de una buena posición social y económica. Era un hombre que todos conocían. Era un hombre que tenía cierto estatus dentro del pueblo. Y aquel hombre que todo lo tenía, caminó 32 kilómetros para buscar a Jesús. 32 kilómetros, me decía mi esposo, es un poquito más para allá que el Barbilla. Es más o menos por Vilay, 32 kilómetros. Un hombre importante, un hombre que todo el mundo conocía, pero un hombre con una gran tragedia personal. Un hombre al cual la ciencia no le daba una respuesta. Un hombre que estaba desesperado, que lo tenía todo, pero que no tenía nada. Un hombre al cual su hijo iba a morir. Aquí es donde vemos que la posición, que el tener mucho, que la influencia muchas veces no sirve para nada. Aquí es donde nos damos cuenta que dependemos absolutamente de Dios. Amén. Que por más dinero, posición social, influencia que usted tenga, usted no puede comprar un minuto de vida. Usted no puede comprar paz. Usted no puede comprar tener una conciencia tranquila. Imagínese 32 kilómetros caminando. Yo me imagino que ese hombre fue regando todo su camino con lágrimas. Yo me imagino que ese hombre fue diciendo: es que yo no quiero que mi hijo se muera. Dios mío, ayúdame, haz algo. Yo me imagino que ese hombre decía: es que yo no quiero enterrarlo a él. Porque la ley natural nos dice que son nuestros hijos los que nos entierran a nosotros. Yo me imagino a aquel hombre diciéndole: Señor, tiene tanta vida por delante. Señor, te cambio mi vida por la de él, porque cuando hay un hijo que está enfermo, hay un hijo que usted sabe que va a morir, usted quiere hacer un trueque con Dios y decirle: te cambio mi vida por la de él, porque ya yo viví, pero él no. Usted se imagina la angustia de ese padre. Y mire, era un buen padre, porque otro hubiera mandado a la mamá: vaya usted, busque a Jesús porque el hijo es suyo. Pero vemos aquí un padre responsable. Vemos aquí un padre que ama a su hijo. Vemos aquí un padre que da la cara por su hijo. Yo me imagino esos 32 kilómetros eternos. Esos 32 kilómetros que parecían una eternidad. Y saber que solo Dios, porque hay momentos en la vida en que usted se da cuenta: solo Dios, es que solamente Él me puede ayudar, es que solamente Él me puede dar lo que estoy necesitando, es que no hay otra alternativa, porque a ese padre y a ese niño se le habían acabado las opciones, y las muchas opciones matan la fe.
Mire, oímos testimonios impresionantes de lo que Dios hace en África. Gente 2 días de muerta y el Señor la resucita. Impresionantes. Y a veces uno dice, ¿por qué no las hace aquí? Porque aquí tenemos opciones. Allá en África no hay opciones. Aquí usted se siente mal y la primera opción es el seguro. Y si tiene platica, se va a una clínica privada. Hay opciones. Por eso es que a veces la fe no nos crece. Porque empezamos a depender del hombre, de lo que nos pueda dar el hombre. Y se nos olvida que todo lo que necesitamos fue provisto en la cruz del Calvario. Amén. Mire, esos 32 kilómetros terribles. Y muy probablemente empezó a luchar con las voces que se levantan, las voces que nos ministran. Porque el problema ministra y nos habla. La tormenta ministra y nos habla. Por eso es que Jesús cayó a la tormenta. El día malo ministra y habla. Y se empezaron a levantar las voces. Y la primera voz que generalmente siempre se levanta es la voz del orgullo. Y la voz del orgullo le decía a este hombre, que era un hombre reconocido, que era un hombre con una buena posición social y económica. Y la voz del orgullo le decía, ¿cómo tú, siendo un hombre reconocido, te vas a humillar a buscar al hijo del carpintero? Orgullo. ¿Qué va a decir la gente que te ve? Actualicemos esto. Usted en una iglesia cristiana, ya se hizo pandereta. Porque la gente prefiere verte en un bar. La gente prefiere verte borracho, borracha. La gente prefiere verte en una depresión y ahí nadie habla y ahí nadie se aparece. Pero empieza usted a buscar de Dios, empieza usted a ir a una iglesia y todo el mundo salta y brinca. Todo el mundo salta y brinca. Y muchas veces se hace caso más a esas voces, a la voz de la religión. Es que usted nunca ha sido esa religión. Cuando Jesús no es religión, es relación. Nunca te habían visto tan bien. Nunca te habían visto con tanta paz. Se te cambió la cara. Ahora tienes gozo. Ahora puedes dormir bien. Ya no necesitas tantas pastillas para dormir. Pero la gente habla. La gente habla. No le da vergüenza. Ahí lo que quieren es su plata. Ahora ya me la imagino. No se va a cortar el pelo, no se va a sacar las cejas. Eso dicen. Una muchacha una vez en un encuentro me dice que yo no me hago cristiana porque las cristianas ni desodorante usan. Se levantan voces. Y esas voces se levantan para que usted deje las cosas tiradas, para que usted aborte su propósito, para que usted vuelva a la depresión, para que usted vuelva al guaro, para que usted vuelva a la fornicación, para que usted vuelva al adulterio. Diga orgullo. Y muchas veces el orgullo es más fuerte que la necesidad. Se lo voy a decir en japonés. Muchas veces el orgullo es más fuerte que la necesidad. Usted está en una necesidad económica y nadie hace empanadas como usted. Por cierto, qué rico, ¿verdad? Una empanada. Hace días que tengo ganas de comer una empanada. ¿Verdad? Así bien tostadita, crujiente, de carne arreglada,
con repollo, salsa de tomate, mayonesa. Pastor Eduardo también. Ah, pero para usted es una vergüenza vender empanadas. ¿Por qué? ¿Qué va a decir? ¿Sabe que muchas personas no buscan ayuda por orgullo? Están en una crisis, pero no buscan ayuda por orgullo. Y menos en la casa. No, por favor. ¿Qué dice el Salmo 138, versículo 6 acerca del orgulloso? El Señor es excelso, pero toma en cuenta al humilde y reconoce de lejos al orgulloso. Otra versión dice, exalta al humilde, mas mira de lejos al altivo. Hay gente tan orgullosa que le cuesta reconocer que está mal. Y le vuelvo a repetir, menos buscar ayuda. Y cuando te diste cuenta, el matrimonio se rompió. Cuando te diste cuenta, la persona está otra vez en el pozo cenagoso y hediondo del pecado. Por orgullo, por no buscar ayuda. La segunda voz que se levanta muchas veces es la voz del razonamiento. A ver, decime, ¿cómo un carpintero va a sanar a tu hijo? Si el carpintero lo que sabe es de madera. Use la lógica. ¿Qué te dijo la ciencia? Ya tienes el diagnóstico, eso es lo que es y ya. Espere a que ese diagnóstico se cumpla. Porque ¿en qué le puede ayudar a usted un humilde, casi nada, hijo del carpintero? Razonamiento. Empezamos a buscar los por qué y los para qué. Empezamos a buscar respuestas y muchas veces no hay respuestas. Es que la fe va en contra de todo razonamiento y lógica humana. Amén. Y la tercera voz que se levanta es la voz de la duda y de la incredulidad. ¿Y será que Jesús quiere sanarlo? ¿Y será que Jesús puede sanarlo? Muchas veces nosotros sabemos que Dios puede. La incógnita es, ¿será que Dios quiere? ¿Será que Jesús lo quiere sanar o lo puede sanar como ha sanado a otros? ¿Será que Jesús me quiere hacer a mí el milagro aunque Él ha hecho el milagro en otros? Todas estas voces se levantan en tiempo de crisis. Todos hemos tenido que luchar con estas voces. Y le vuelvo a repetir, muy probablemente este hombre ya no tenía más opción. Muy probablemente este hombre había tocado todas las puertas y no había conseguido respuesta, porque muchas veces también para nosotros Dios es la última opción. La oración es la última opción. El buscarle a Él de corazón muchas veces es la última opción. Y estas voces se levantan para distraernos, para que nos conformemos, para que no lleguemos hasta donde Dios nos quiera llevar. Le pregunto, ¿qué hubiese pasado si este hombre se devuelve? Si este hombre dice, cierto, qué vergüenza. Vean, es que pónganse en los zapatos de ese hombre, en las sandalias. Ese hombre trabajaba para el rey, para Herodes, enemigo de Jesús. ¿Qué hubiese pasado si este hombre dice, cierto, en qué me puede ayudar a mí un carpintero?
¿Qué hubiera pasado si se devuelve? ¿Sabe que muchas veces no recibimos los milagros que Dios tiene para nosotros porque nos devolvemos? Yo le creo a Dios que estás a punto de recibir lo que has estado esperando. No te devuelvas. No te devuelvas. No te devuelvas de los 32 kilómetros. Ya has caminado 30. Ya queda menos tiempo. Amén. Ya el milagro viene. Ya Dios lo está haciendo. Pero tienes que llegar hasta donde tengas que llegar. Este hombre fue valiente. Silenció todas esas voces. Y esto le permitió a él llegar hasta donde estaba Jesús. Y esto le permitió a él estar en un territorio de milagros. Silencie todas las voces que no le dejen escuchar lo que la fe está diciendo. Siléncielas. Usted tome poder y tome autoridad en el nombre de Jesús. En este versículo 47 dice oyó. Es la palabra griega akobo. Esto lo hablamos el domingo pasado. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Oyó, diga, oyó. Pero oyó más que oír es la palabra akobo, que significa escuchar. Significa oír inteligentemente. Significa escuchar para obedecer. El domingo pasado hablamos acerca de la fe y dijimos que la fe es la sustitución de los sentidos, porque en la fe yo necesito nada más fe. Pero dijimos también que en la fe hay un sentido que es muy importante, es el sentido del oído. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Y habíamos dicho también que en un principio el oído del hombre, y hablo de género, hablo de Adán y hablo de Eva, el oído del hombre fue diseñado para escuchar la voz de Dios. Pero cuando oyen la voz de la serpiente y empiezan a hablar con ella, el oído se pervierte. El oído se contamina. Por eso es que cuesta tanto escuchar la voz de Dios. Y por el oído también ministra Satanás. Porque la fe viene por el oír, pero el temor también. El oído ministra el corazón. Miren, estábamos montados en una microbús fuera del país, en Guavito. No, fuera del país. Fuera del país. Entonces no se ría. Hermanos, el Señor estaba oyendo yo no puedo, no se le puede decir canción. Eso era pornografía. Eso era pornografía. Yo nunca había oído esto. Era una muchachita, porque se veía que era una voz de una mujer muy joven. Vea, o sea, sin filtro. Yo me quería meter debajo del asiento. A mí me dio una vergüenza. Mire, aquello era pornografía. Y eso es lo que está ministrando a nuestros jóvenes. Eso es lo que está ministrando a nuestros jóvenes. Así que tenemos que volver al diseño original, donde nuestro oído estaba capacitado para oír la voz de Dios. Amén. Aquel hombre escuchó. Aquel hombre se accionó y puso una demanda, puso una petición. ¿Cuál fue esa petición? Yo necesito que vayas a mi casa para que sanes a mi hijo que está enfermo. Ese era el plan de él. Pero Dios tenía otro plan y mejor. Y ciertamente aquel hombre tuvo que tener fe para llegar hasta donde Jesús, pero fue una fe débil.
una fe débil, porque él pensaba que la única manera en que su hijo iba a ser sano era con la presencia física de Jesús. Pero Jesús tenía que enseñarle a él y a todos el poder de la palabra. Aquí viene la señal. ¿Cuál es la señal? Jesús vivió físicamente aquí 3 años y medio. Y Jesús sabía que él se iba a ir. Por cierto, el miércoles predico sobre el cuerpo glorificado, ¿verdad? El cuerpo glorificado, así que no se la pierda, va a estar buenísimo. Usted va a tirar la faja, mujer, usted va a tirar la faja, usted va a tirar, no la vamos a necesitar, gloria a Jesucristo. Esa faja que usted cree que el corazón se le va a salir porque está tan apretada. Venga el miércoles. Amén. Mire, este hombre pensaba que solamente si Jesús estaba físicamente, pero le vuelvo a repetir, aquí está la señal. Jesús vivió 3 años y medio aquí, pero ya no lo íbamos a volver a ver físicamente hasta que él regrese con un cuerpo glorificado. Amén. La enseñanza estaba que Jesús tenía que enseñarles a ellos que aunque él no estuviera físicamente, ¿qué nos dejó Jesús? Nos dejó el Espíritu Santo y nos dejó ¿a qué? Su palabra. Amén, su palabra. Aquí nos sigue hablando. Aquí nos sigue guiando. Aquí nos sigue instruyendo. Amén. Así que este milagro, que es una señal, nos habla de eso. Jesús quería enseñar que su palabra es tan poderosa como él mismo. ¿Quién dice amén? Porque Jesús es la palabra. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. El verbo, la palabra. Amén. Entonces, cuando este hombre le hace la petición a Jesús, Jesús le contesta esto. Versículo 48. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Y esto pareció un regaño. Y aquí Jesús lo que hace es una denuncia. Ustedes necesitan un milagro o una señal para creer. Ustedes necesitan ver para creer. Pero él venía a enseñar que nosotros vivimos al contrario. Nosotros necesitamos primero creer para después ¿qué? Ver. Y es que muchos querían a Jesús o lo admiraban por lo que Jesús les pudiera dar. Sáname. Libértame, provéeme, Era un pueblo que demandaba señal, pero la señal más grande no la distinguían. El Hijo de Dios, el Mesías, la promesa, ahí estaba. Era el cumplimiento de la palabra. Jesús es el cumplimiento de la palabra, pero ellos solo querían ver milagros. Hoy hay muchos pensando lo mismo, queriendo solamente ver, demuéstrame que eres Dios. Ubíquese. Dios no le tiene que demostrar a nadie que Él es Dios y punto. ¿Y usted qué mérito ha hecho? ¿Yo qué mérito he hecho? Para que Él me demuestre a mí. No, Él no tiene que demostrarnos nada. Ya lo demostró en la cruz del Calvario. Amén. Murió, al 3er día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Eso basta. ¿Quién dice amén? Yo no necesito más. Demandan señal, pero esos mismos que demandan señal tampoco las van a creer. Vamos a Mateo 11, del 20 al 24. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en las que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos.
Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, está hablando Capernaum, ¿verdad? ¿Acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta los dominios de la muerte. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le demanda. Amén. Esta palabra es fuerte y esta palabra nos reta. Amén. Querían señales, querían milagros, pero las señales y los milagros no cambian el corazón de nadie. De nadie. El que tenga un corazón de piedra, por más milagros y señales que vea, va a seguir con su mismo corazón de piedra hasta que no se lo rinda al Señor. El pueblo de Israel vio, escuchó, vivió. Allá, por ejemplo, en el Sinaí, oyeron la voz de Dios y no aguantaron 40 días y ya estaban venerando un becerro de oro, una vaca. Una vaca. Lo pusieron en lugar de ese Dios que se manifestó de la manera en que se manifestó. Ay, muchas veces nosotros decimos, yo hubiera querido estar ahí y ver todo eso. Cuidado. Cuidado y no hubiésemos sido de los que estaban adorando esa vaca de oro. ¿Para qué milagros, señales, prodigios y maravillas? Si no hay un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué milagros, señales y maravillas? Si hay una raíz de orgullo terrible. ¿Por qué no buscar el milagro más grande? La transformación del corazón. Amén. Versículo 49. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. El hombre insiste todavía. Todavía aquí su fe no había alcanzado lo que Jesús quería que alcanzara. Todavía aquí su fe no había sido tan procesada. Solamente cuando la fe es procesada, esa fe va a ser recompensada. Amén, amén. Aquel hombre tendría que aprender que primero se cree con el corazón y no con la cabeza. Eso es la fe. Amén. Pero mire qué lindo, porque en este pasaje este hombre hace algo impresionante. Vuélvame a poner, por favor, el pasaje. Hace algo impresionante. Le dice, Señor. Le dice Kurios en griego. Y Kurios significa soberano. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que aquel hombre se postró y le dijo, Señor, ya entendí que tú eres soberano. Ya entendí que por mí mismo no puedo hacer nada. Ya entendí que mi posición social, ya entendí que el dinero, que el prestigio no puede hacer nada. Yo me pongo bajo tu autoridad. Porque ese hombre sabía lo que era la autoridad. Amén. Y aquí no había orgullo, y aquí no había razonamiento, no había duda, no había nada. Un funcionario del rey poniéndose bajo la autoridad del humilde hijo del carpintero de Nazaret. Es que al fin y al cabo el proceso nos lleva a esto. El proceso nos lleva a reconocer que Él es nuestro Kurios. Amén. Que Él es el soberano. Amén. Que fuera de Él no hay nada. Que todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en Él. Él es mi Kurios. Él es su Kurios. Él es su Kurios. Versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Mire, 3 veces se repite esa frase. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra
que Jesús le dijo y se fue. Jesús le da la palabra. Y lo que Jesús le estaba diciendo: escucha lo que te estoy diciendo. Vete para tu casa. Vete, que tu hijo vive. Era como que si Jesús le dijera: si puedes tener una fe tan genuina que crea lo que yo te estoy diciendo, entonces tendrás lo que me estás pidiendo. Amén. Y aquí también, más que una respuesta, una orden. Aquel hombre tenía fe cuando buscó a Jesús, pero su fe fue procesada. Pero cuando Jesús le dice: váyase que su hijo vive, y él obedece, ¿sabe qué? Su fe pasó al siguiente nivel. Una fe basada en la obediencia a su palabra. Y esto no es fácil. No es fácil creerle a Dios cuando no hay evidencia. Es muy fácil creerle a Dios cuando usted tiene un diagnóstico que dice sano, cuando tiene una resonancia, cuando tiene un TAC que dice no hay nada. Amén. Pero qué difícil que es seguir creyendo cuando no hay evidencia que respalde la fe. Eso es un gran desafío. Y dice aquí que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. La palabra creyó aquí, la palabra pisteo, fe. Fe auténtica, fe genuina, fe no adulterada. Es que mi fe tiene que ser tan auténtica y tan genuina que yo descanse y repose en lo que yo he escuchado que sale de la boca de Dios. Amén. Ahora sí, aquel hombre estaba preparado para creer en Jesús aunque no viera señales, porque este hombre entendió el poder de la palabra. Tener fe en Cristo es creerle a Él aunque lo único que tengamos es fe. Es creer que si Dios lo dijo, Dios ¿qué? Dios lo hace. Pero mire que es importante escuchar lo que dice la fe, porque la fe de ese hombre lo llevó hasta donde estaba Jesús. Pero él escuchó a la fe decirle: quédate ahí con él y haz lo que él te diga que hagas. Eso es fe. Amén. Eso es fe. Versículo 53. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que él y toda su familia creyeron. Y cuentan los estudiosos, dicen los estudiosos, por la hora en que él pregunta, que ese padre iba corriendo, fue corriendo a buscar a Jesús, pero se devolvió caminando, porque ya no había prisa. Jesús ya lo había hecho. Amén. Y se dio cuenta ese padre que nunca vamos a estar lejos de un milagro cuando le creemos a Jesús y escuchamos la palabra y nos activamos en ella y tenemos fe. Jesús lo dijo, Jesús lo hace, pero nosotros tenemos que creer. Amén. Y lo lindo de todo esto es: y creyó él y toda su casa. Aquel hombre había buscado a Jesús por el hijo. Lo que no se imaginaba él es que los planes de Jesús eran más grandes. Jesús iba no solo por el hijo, sino por él y por toda su casa.
Usted no ha entendido que no se trata de usted. No se trata del problema en el matrimonio. No se trata del problema con los hijos. No se trata del problema en el trabajo. Se trata de usted. Porque Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Se necesita uno que cambie. Se necesita uno que sea tocado. Amén. Para que ese que es tocado pueda tocar a otros y Cristo entre en nuestra casa. ¿Quién dice amén? Se va el hombre, porque la fe es un acto, no un sentimiento. Y muchas veces pedimos señales y milagros cuando lo único que tenemos que hacer es escuchar la voz de la fe. Amén. Póngase de pie. Dejemos de estar pidiendo tantas señales, que la señal más grande es usted. Porque si no hubiese sido por el amor y la misericordia de Dios, ¿a dónde estaríamos nosotros en este momento? Y Dios nos quiere bendecir mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos, creemos, declarado, pactado, ayunado, orado. Porque ese oficial romano iba solo por la sanidad de su hijo, pero Jesús le entregó la salvación de toda su casa. ¿Qué más nos enseña esto? ¿Sabe? La fe trasciende. La fe trasciende. La oración alcanza distancias. Jesús trasciende el tiempo, la materia, el espacio. ¿Habrá alguien aquí que está orando por alguien? Por alguien que no está aquí. ¿Alguien tiene peticiones por alguien que no está aquí? Bueno, yo. ¿Será que podemos tener fe que cuando oramos aquí, esta oración va a alcanzar a donde estén? Amén. ¿Qué te está diciendo la fe? ¿Qué te está diciendo la fe? Porque hay voces que se levantan muchas veces y nos dicen: deje de orar. Ya eso es un caso perdido. Este niño era un caso perdido. Pero no hay casos perdidos para quien tenga fe y busque a Cristo. ¿Por qué no viene aquí y presenta en el altar a esa persona por la cual usted ha estado orando que no está aquí? Y hoy le creemos a Dios que la oración trasciende. Y usted declara palabra. Y usted le crea a Dios que esa palabra va a trascender el espacio, va a trascender la materia. Y que aunque usted aquí no esté recibiendo ninguna noticia, usted va a recibir buenas noticias por el poder de la palabra. Isaías 58 dice: Jehová me pastoreará siempre, y en la sequía saciará mi alma, y dará vigor a mis huesos, y seré como huerto de riego y como manantiales de agua cuya fuente nunca cesa. Siempre vamos a estar guiados, siempre vamos a tener cobertura. Y aunque estemos en tierra seca y árida, ahora es desde nuestro interior que correrán esos ríos de agua viva. Ya no necesitamos ver más milagros, porque nosotros somos un milagro.
Amén. Pero venga, créale a Dios. Ore, declare palabra, envíe palabra. Mientras nosotros ministramos, no cante, ore, declare palabra, declare, mande palabra, mande palabra, mande palabra, mande palabra, mande palabra, mande palabra, y crea en el poder de la palabra. Aunque esa persona esté lejos, la palabra le alcanza, porque la palabra tiene poder. Y eso fue lo que quiso enseñar Jesús. Tengan fe en la palabra, acciónense en la palabra. Y le vuelvo a repetir, la fe no es un sentimiento, es un acto. Descanse, entre en el reposo de Dios, porque de por sí usted por usted mismo no puede hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada. Hay momentos, hay situaciones en los que el hombre no puede hacer nada, pero Dios sí. Dios sí. Usted declare palabra. Esa palabra va a tocar a ese hijo. Esa palabra va a tocar a esa hija. Esa palabra va a tocar a su esposo.